abrir nuestros ojos, respirar, ver nuestra familia, nuestro hogar, nuestro techo, ropa, alimento, Señor. Gracias, Padre, te damos porque tu cobertura, Señor, nos sostiene, nos cubre y nos acompaña cada día. Oh Señor, te pedimos perdón por nuestra falta, por nuestros pecados que cometemos a diario. Que seas tú, Señor, la sangre de todopoderoso Cristo Jesús, acompañándonos siempre en nuestra entrada, nuestra salida. Que seas tú, Señor, dándonos de tu sabiduría, Padre, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Que sea tu plan por encima del plan de cada uno de nosotros, Señor, y que el máximo plan sea que cada uno de nosotros podamos llegar a ti, a alabarte, oh Padre, y hacer tu obra, Señor, como lo has querido. En tus manos abandonamos este pueblo, en tus manos abandonamos esta sesión, a cada uno de los concejales, de los secretarios, las personas que están aquí y sus familiares, para que seas tú bendiciéndoles, acompañando y aguardándolos en cada uno de estos días difíciles. También en tus manos ponemos a nuestro país, a Colombia, al presidente, que nos cubra, Señor. Que seas tú, Padre, el juez de todo este tema geopolítico internacional y el que ayude realmente a librar las mejores batallas, porque de una u otra manera no podemos vivir a espaldas a esto, porque esto también nos afecta a nosotros como colombianos. Que seas tú entonces acompañándonos, siendo nuestro escudo y protección en todos estos temas, Señor. En tus manos nos abandonamos confiando que en ti estaremos seguros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, honorable concejal Israel David Perea Hernández, por su oración. Le damos la bienvenida al secretario general del Distrito de Turbo, doctor Walter, al secretario de Movilidad, Adalberto Salazar, al secretario de Infraestructura, Boris Baena, y al secretario de Hacienda, Tulio Salgado. Nuevamente, buenos días, honorables concejales. Secretario, por favor, llame a lista y verifique el quórum. Señor presidente, buenos días. Buenos días, honorables concejales. Buenos días, honorables secretarios de despacho. Bienvenidos. Señor presidente, llamo a lista. Argüelles Galvis Yerni. Presente. Correa Valencia John Freddy. Presente. Serén Villorina José Ignacio. Cuesta Mayor Mario Fernando. Osorio Zapata Bernardo León. Meneses Álvarez Cristian. Presente. Mercado Grajales Rafael. Meléndez Perea Alejandro. Ríos Cuesta André Felipe. Llorente Quiñones Miguel. Perea Hernández Israel. Taborda Gómez Jonathan. Sánchez Ortiz Hilberto. Vergara Cuesta Daladier. Vargas Hoyos Dairo. Villar Osorio Luis Germán. Villera Guzmán Johanis Paola. Señor presidente, hay quórum para deliberar y decidir. Honorables concejales del Distrito de Turbo, habiendo quórum para deliberar y decidir, se declara abierta la sesión del día de hoy, sesión número 10 del periodo de sesiones extraordinarios de octubre del 2025, hoy 25 de octubre. Por favor, secretario, dígnese a leer el orden del día. Señor presidente, Distrito de Turbo, Antioquia, octubre 25, 2025, sesiones extraordinarias. Hora 9 a.m. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, ponencia para segundo debate del proyecto de acuerdo 026, por medio del cual se adiciona al presupuesto de ingresos y gastos del Distrito de Turbo correspondiente a los recursos generados por multas de tránsito y transporte e intervención del secretario de Movilidad, Adalberto Salazar. Cuarto, ponencia para segundo debate del proyecto de acuerdo 030, por medio del cual se concede autorización al alcalde para comprometer vigencias futuras ordinarias e intervención de los señores secretarios de Hacienda y el señor secretario de Infraestructura, Boris Baena. Quinto, lectura del acta anterior. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones y temas varios. Leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, honorables concejales, el mismo se pone en consideración de esta plenaria. Secretario, recuérdeme si en el orden del día está el secretario de Infraestructura, porque los proyectos que se van a comprometer vigencia futura son directamente de la Secretaría de Infraestructura. Por favor, me recuerda si está en el orden del día. Sí, señor, en el segundo proyecto del habla. Listo, correcto, muchas gracias. Se abre la discusión para aprobar el orden del día. Continúa la discusión. ¿Aprueban el orden del día? Aprobado, señor presidente.
Aprobado orden del día. Continúe, señor secretario. Señor presidente, ponencia para segundo debate del proyecto de acuerdo 026, por medio del cual se adiciona al presupuesto de ingresos y gastos del distrito de Turbo correspondiente a los recursos generados por multas de tránsito y transporte e intervención del secretario Adalberto Salazar. Le hacemos el llamado para que se acerque al recinto al secretario de Movilidad, el doctor Alberto Salazar, y también para que entren al recinto el secretario de Hacienda, el secretario de Infraestructura, bien pueda tomen asiento para los espacios de intervenciones que tendrán a continuación los secretarios de despacho. Iniciamos con la palabra para el secretario de Tránsito. Primero la ponencia, por favor, secretario, y luego tiene la intervención los secretarios de despacho. Señor presidente, Turbo, distrito de Turbo, 25 de octubre de 2025, honorables concejales en plenaria. Honorables concejales, por medio de la resolución 218 del 16 de octubre de 2025, me asignan como ponente para el proyecto Acuerdo 026, por medio del cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos del distrito de Turbo correspondiente a los recursos generados de multas de tránsito y transporte. En referencia a las facultades del Consejo Distrital para modificar ese presupuesto de la entidad territorial, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, la proyección del recaudo correspondiente al clasificador CCPET 1.10203001.09 multas de tránsito y transporte, asociado a la fuente de financiación 1.2.3.225, otras multas, sanciones e intereses de mora con destinación específica legal, supera el 70% al corte de mes de julio de 2025. El análisis de las estimaciones asociadas en la proyección del recaudo a cierre de la vigencia fiscal 2025 permite prever la ejecución de ingresos de dicha clasificador y fuente de financiación superará el valor presupuestado para la vigencia 2025. La dinámica de recaudo se ha visto afectada positivamente acorde con las estrategias implementadas por parte de la Secretaría de Movilidad en referencia a las campañas de control y seguimiento de los infractores de tránsito y transporte, generando recursos que tienen destinación específica a la seguridad vial en jurisdicción del distrito de Turbo. Teniendo en cuenta la causística asociada a las facultades del Consejo Distrital y su indelegabilidad a que las modificaciones del presupuesto aprobado por la Corporación Distrital únicamente pueden ser aprobados por el Consejo Distrital, se plantea la argumentación técnica correspondiente para la aprobación de la modificación presupuestal en el momento. El proyecto de acuerdo se encuentra fundamentado en la normatividad vigente de conformidad con lo establecido en los artículos 313, 345 y 347 de la Constitución Política, la Ley 136 del 94, el Decreto Ley 111 del 96 y sus decretos reglamentarios, la Ley 2200 de 2022, la Sentencia C036 de 2023 y la Resolución 3469 de 2024, el Acuerdo 029 de noviembre de 2024 y el Decreto Distrital 1673 del 27 de diciembre de 2024 y demás normas concordantes. El artículo 347 y la Sentencia C036 de 2023. El procedimiento para esta operación del mismo previsto en el artículo 347 superior y sobre esta operación caben las mismas condiciones en relación con el momento, ya que pueden ser posterior a la aprobación del presupuesto. En los casos en los que los ingresos autorizados en el presupuesto no sean suficientes, el gobierno puede proponer ante el Congreso la creación de nuevas rentas. Esta es la estimación de una nueva fuente de ingreso, por eso, honorables concejales, les pido el voto positivo para que este proyecto de acuerdo se convierta en ley distrital. Atentamente, Cristian Camilo Meneses, concejal ponente, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Abrimos el espacio para intervenir sobre la ponencia. Y sobre la ponencia, le quiero preguntar al ponente si desea iniciar o desea cerrar la intervención en la ponencia. Listo. Entonces, le damos la palabra al secretario de Movilidad para que hable ante la plenaria del Consejo Distrital de Turbo, Antioquia. Bien pueda, secretario de Movilidad. Gracias. ¿Qué le falta a eso, Carlos? Sí, señor.
Muchas gracias de nuevo por acá. Muchachos, de verdad que le pido a Dios que los bendiga, porque cuando uno ve personas como ustedes que les interesa el desarrollo del distrito y que tienen la oportunidad de llamar a los secretarios para que así mismo lleguemos a este lugar y hablemos, no es más que hablar y explicar cómo están las cosas. Todo está escrito y todo es tangible, porque la información que no es tangible es la que se adivina, y aquí no vamos a adivinar. Sí, efectivamente, honorables concejales, la Secretaría de Movilidad, con lo financiero y la administración, se trabajó fuertemente a principio de año para tener unas metas tangibles para el recaudo. Y efectivamente, hoy puedo decir, todavía estamos en octubre, y hablando de la Secretaría de Movilidad, se hizo y se está haciendo. Hoy podemos hablar de unos embargos, empresas que en su momento no quisieron acercarse a la Secretaría de Movilidad, y hoy tenemos los embargos de una manera tangible. Están llegando 600 embargos, ya tenemos 600 embargos, están llegando inmediatamente a hacer acuerdos de pagos. Por eso lo que ocurrió ayer aquí, como lo dije y lo vuelvo a decir, fue algo muy contundente, y lo que hicieron a principio de año también. Eso generó, y lo voy a decir, en el recaudo externo. ¿Qué es el recaudo externo? Es lo que los usuarios pagan fuera de Turbo. Voy a pagar una multa, la pago en el CIMI y le queda un porcentaje al distrito de Turbo. Hoy hemos superado en la historia de Turbo el recaudo externo. Y este año vamos a terminar con 300 millones de pesos, y creo que puede ser un poquito más, porque la percepción de que esto no es una recocha, la gente desde afuera está diciendo, ¿cómo? Le embargaron el nequi a Pedrito Pérez. Esto es serio. No es que esto es serio, esto no es una recocha. Y eso nos da una percepción. Y Alberto Salazar siempre admiró el modelo de Medellín, de Antioquia, porque nosotros íbamos a las capacitaciones. Yo no sé cómo hacen esa gente en Medellín, pero hasta mensajes de texto usted le amargan la vida, porque usted tiene que ir a presentarse un acuerdo de pago. Y aquí es una recocha. O sea, la institucionalidad, ¿dónde quedaba? Y yo creo, compañeros, que tanto ustedes como las personas que son el órgano rector que mira las políticas públicas del distrito de Turbo, hemos entendido lo que nosotros los secretarios de despacho, particularmente yo, entendí, y así fue. Tienen unos sistemas que yo no sé cómo hacen, pero usted si cambia de teléfono con la cédula le consiguen el teléfono, y usted le amargan la vida y te queda a punto de suicidio, de suicidarse, y salen corriendo, a arreglar lo que sea porque tiene que pagar. A ese nivel tenemos que llegar, porque es una cartera muy grande que tenemos en el municipio de Turbo. No estoy hablando de Penetránsito, grande, terrible esa cartera, y entonces esto se vuelve una recocha, y el municipio no tiene plata, y no hay plata muchas veces para pagarle a los honorables concejales, no hay plata para pagarle al pobre Salazar que está asfixiado y no tiene plata para pagarle, para llevar la comida a su familia. ¿Sí me entiende? Entonces, de una manera, pues, no jocosa, pero es real, es lo que estamos haciendo. Superamos el recaudo, muchachos, y creo que 2026, con la ayuda de Dios, vamos a seguir trabajando de una manera mucho más categórica para que así sea. Esa es la causal de esta edición. Es porque creemos que vamos por buen camino y los números no mienten. Ahí están los números. Por eso, compañero Tulio, a él no me ha dejado. Siempre hemos estado ahí haciendo proyecciones financieras para el distrito de Turbo. Y le decía ahorita al compañero Meneses, yo tengo la fe que el próximo año financieramente nos debe de ir mejor, porque se está haciendo la plantilla financiera para que así sea. Entonces, esa fue la causal por el cual se tomó estas adiciones, para hacer unos temas que son de suma importancia. Para ninguno es un secreto que los vehículos, hablando de motocicleta, que damos, ya están en ANDA, claro está, ya están en ANDA las nuevas motocicletas, ¿cierto? Entonces, otros temas que son de fortalecimiento institucional que nos exige la misma ley, fortalecimiento institucional para la dependencia. No podemos seguir, o sea, hoy Turbo sigue generando una opinión diferente en lo que podía hacer en el pasado. Toca mejorar temas porque no somos perfectos, perfecto solamente Dios,
pero yo cuento hoy con un grupo de hombres y mujeres que creemos que puede ser. Y lo que ustedes hicieron a principio de año y ayer y hoy, en decirle, hombre, tome las herramientas, eso quiere decir una sola situación, y es que todos queremos el bienestar de Turbo. Muchas gracias, honorables concejales. Muchas gracias, secretario de Movilidad Adalberto Salazar. Continuamos con la intervención del secretario de Hacienda sobre la incorporación al presupuesto de los recursos de la Secretaría de Movilidad del Distrito de Turbo. Bienvenido, secretario de Hacienda. Buenos días. Buen día. Buenos días, compañeros, buenos días, concejales, secretarios presentes, secretario general, el secretario de Infraestructura, secretario de Movilidad, quienes hoy hacen parte de este debate frente a este tema de estos proyectos. Bueno, ya Salazar abordó lo que es la causal, el por qué pronto se presenta un proyecto de acuerdo de adición al tema de multas de tránsitos. Por consiguiente, que se los expliqué ya una vez que estuve aquí, cuando se refleja dentro de la proyección del presupuesto un mayor valor al presupuestado inicialmente en el año, en pro de la obediencia y el buen orden, como se dice, hay que venir al Consejo y hacerles notar de que es que se está recaudando un poco más por una línea y que hay que adicionarla, y ustedes tienen que ser garantes de este proyecto y de este proceso, para que sepan que en el buen andar y en el buen hacer las cosas bien, se debe presentar ante el Consejo. Debidamente a eso, pues, multas de tránsito, que es el recaudo externo en su sesión, ha tenido un buen ejercicio en el tema del recaudo. Por lo tanto, cuando se dio agosto, finales de agosto, pues ya tenía prácticamente casi el 100% del recaudo de lo que se había pactado en el presupuesto inicial. Dado la proyección a terminar el año, naturalmente siguiendo ello la actividad de recaudo frente a este tema de CIMI, se proyecta una adición conforme a lo que se había recaudado, proyectado al final de diciembre, de 300 millones de pesos por servicios de la construcción y 100 millones de pesos por otras fuentes, todos asociados a multas de tránsito. El valor adicional corresponde a 400 millones de pesos, que con la ayuda de Dios y lo que se está reflejando, pues se va a terminar recaudando al final de la vigencia. Las dos líneas son Administración Central, porque es el código C, sección 16. Código CCP, que es el código presupuestal. El número 05 es el número de servicios a la construcción. Y el número 02 a distintas membretes, que pueden ser acciones que ellos necesiten en temas de operatividad o funcionamiento dentro de la Secretaría de Tránsito. La línea de construcción obedece a 300 millones de pesos y la línea de distintas membresías a 100 millones. En esos dos se sujeta el valor adicional, que son 400 millones de pesos. Dado el caso, reitero, son precisamente para hacer actividades asociadas a una destinación específica de tránsito, de la Secretaría de Tránsito. ¿Ya terminó, secretario? Sí. Honorables concejales, abrimos la discusión sobre el debate del proyecto de acuerdo 026, que pretende adicionarle al presupuesto del Distrito de Turbo 400 millones recaudados por la Secretaría de Tránsito, y el mismo proyecto especifica en qué se van a gastar los 400 millones. Y yo sí quiero felicitar a esta corporación, primero porque lo que está pasando hoy es gracias a lo que todos hicimos el año pasado. Esta corporación llegó a un acuerdo en el 2025 que era aprobar el presupuesto más aterrizado en los últimos 10 años de Turbo. Ha sido el presupuesto más bajito que hemos aprobado en los últimos 10 años, pero con el compromiso que si la administración recaudaba más de lo que había en el presupuesto, tendría que volver aquí a pedir facultades para adicionar la plata que recaudara además, porque esta corporación tomó la decisión de no generar más déficit en el Distrito de Turbo, y hoy estamos adicionándole 400 millones, si así ustedes lo desean, al presupuesto del distrito. Y sí quiero felicitar a esta corporación por haber tomado esa iniciativa en el 2024, en noviembre, cuando aprobamos el presupuesto, que le rebajamos
el presupuesto que la administración había enviado aquí y lo aterrizamos a la realidad de lo que podían recaudar y de lo que podía entrar por CGP de libre destinación. Va a decir algo, termine, secretario, porque vamos a entrar en el debate. ¿Qué va a decir? Micrófono, por favor, secretario. En ese mismo orden de idea de lo que acaba de decir el presidente del Consejo, posiblemente también nos toque presentar otro proyecto de acuerdo de adición con el tema de las estampillas pro ancianos, porque también se está pasando del tema en el ingreso. Entonces nos toca venir nuevamente al Consejo, presentar un proyecto de acuerdo de adición, que es el control, ustedes están para eso. La idea es que todos tengamos una buena obediencia en este orden de ideas y que el alcalde tiene la voluntad de que ustedes sepan que no se adicione allá como se decía anteriormente en el pasado, que eso lo adicionaban por decreto y eso, y no, esta vez no, que se haga bien las cosas. Muchas gracias. Tiene la palabra el ponente del proyecto, el concejal, honorable concejal Cristian Meneses. Gracias, presidente. Saludo especial a la mesa principal de esta honorable corporación, honorables concejales, secretarios de despacho que se encuentran en el recinto. Sean ustedes bienvenidos a esta que también es su casa y la razón de ser de esta corporación que nos sigue a través de las diferentes plataformas digitales. No, y haciendo un recuento desde que llega el presupuesto acá, tuve hasta una pequeña discusión con el secretario de Hacienda en su momento, discusión en el buen sentido de la palabra, porque de eso se trata. Y de que a Dios gracias, bueno, en gobiernos pasados muy poco se acató las recomendaciones que dábamos nosotros, que de alguna manera las hacíamos o las hacemos por el bien del desempeño fiscal del distrito. Si nosotros entregábamos unos presupuestos desfasados, nosotros a este presupuesto le quitamos cerca de 7.000 millones de pesos en su propuesta inicial. Cerca de 7.000, 6.800 millones de su propuesta inicial. Y que siempre lo único que pedíamos era que aquí estábamos para hacer las adiciones que se tuvieran que hacer en su momento, porque para eso está esta corporación. Contrario a eso, si las cosas no nos salían como esperábamos o como se planeaban, porque por eso se llama supuesto, presupuesto, eso no es un dinero que se tiene, sino que se presupuesta, que se presume que se va a recaudar. Y si no se recauda, el ingreso, el déficit generado en vigencias pasadas, más exactamente en el periodo constitucional 2020-2023, solamente por ingresos corrientes superaba los 10.000 millones de pesos, lo que era bastante preocupante, porque incluso pedíamos, casi siempre, porque como lo exige la misma norma, es que cuando yo genero un déficit de ingresos corrientes tengo que presentarlos en el presupuesto que sigue, cuál es la solución de pago a ese déficit que recién acabo de generar, de esa vigencia que está pasando y cómo la voy a pagar en la vigencia que entra. Y esto no pasaba, por lo tanto yo siempre manifesté que el déficit en ese año solamente podría superar tranquilamente los 40.000 millones de pesos solamente ingresos corrientes de libre destinación, lo cual es una alarma impresionante y que ojalá seamos bien aterrizados en temas electorales, porque casi siempre se da para estas épocas. En épocas electorales nos quieren inflar los presupuestos y llegan unos presupuestos acá a la corporación y que finalmente, mire, este proyecto es un trámite, que si nosotros no lo aprobamos, el decreto del alcalde va a prevalecer, lo va a tener que incorporar. El trámite es que nosotros aquí le demos el sí, como es el deber ser si se quiere, pero si nosotros no lo aprobamos, el alcalde lo decreta, porque esta plata no puede quedar en el aire, debe entrar a participar del presupuesto. El deber ser es que nosotros aquí, Tulio hizo mención ahí, nosotros le demos la aprobación al acuerdo, porque así mismo aprobamos el presupuesto, pero la plata tiene que entrar al distrito y tendrá que darle uso y tendrá que hacerlo por decreto. Pero yo creo que lo que nosotros pedíamos en su momento, Secretaría de Hacienda y demás secretarios de despacho, era esto, que la corporación supiera cuando los topes llegaran, que nosotros pudiéramos hacer las adiciones desde aquí haciendo uso de nuestras facultades legales y que de alguna manera, bueno, yo no tengo nada que felicitar, yo nunca felicito casi nada en lo público porque esa es nuestra obligación, pero sí agradezco mucho la disposición de los secretarios y agradezco la disposición que tienen para con lo público porque finalmente este trabajo de hacerles adiciones al presupuesto demuestra que el trabajo se está realizando. Hoy una adición que se proyecta aquí de 400 millones de pesos que yo presumo que no se ha recaudado,
sino que con corte a julio, como lo dice el acuerdo, ya se había superado el 70%. Y si hablamos de julio, pues es muy fácil decir que al finalizar el año este presupuesto va a quedar corto y es fácil de entender. En base a eso radicamos una ponencia y basado en todo esto, pues también le pedimos a los honorables concejales, ojalá todo el mundo pueda darle la aprobación a este proyecto de acuerdo de manera positiva y que también sigamos entregándole a la Secretaría de Movilidad, que se me hizo el secretario, ya se fue. Ok, entregándole a la Secretaría de Movilidad la responsabilidad de mejorar no solamente en el casco urbano. Yo le hice una petición que quería hacérsela ahorita aquí delante de las cámaras públicamente hoy sábado, que nos encontramos aquí a las 11:38, y es que, bueno, dentro de estas adiciones presupuestales, que son recursos que entran al distrito, yo le he pedido al secretario de que mire la posibilidad de que en Curulao se instalen unos semáforos, al menos 3 semáforos. Tenemos un caos vehicular entre las 5, más bien entre las 4 y 7 de la noche. El regreso del trabajador bananero a Curulao se nos convirtió en un caos. El tránsito que vienen enviando, si bien nos ayuda, hoy también queremos entrar, si se quiere, en la posibilidad de que la gente empiece a culturizarse, y hay como unas 3 posibilidades de que tengamos, si se quiere, en 3 puntos, unos semáforos que le generen un poco de orden a ese caos que hoy tenemos allá. Y para eso estas adiciones, para eso y demás, secretario, que le quiero pedir que tenga eso en cuenta en nombre de mi comunidad. Yo represento toda la comunidad turbeña, pero hoy el caos que hoy tiene Curulao, que es donde resido, es importante que, no solamente ahorita, mire, usted coge las variantes que se supone en teoría que es para que transite los vehículos de carga pesada, y usted se encuentra todas las tractomulas y carros pasando por la vía principal. Entonces, este caos nos tiene que pasar de un lado a otro, demoran horas los adultos mayores y quien hoy a veces es más cuidadoso para hacer ese paso. Entonces, secretario, ahí me perdona que me haya salido un poquito del contexto del acuerdo, pero yo sé que va en la misma línea, porque todo esto es transversal y que de alguna manera los recursos de movilidad se inviertan en movilidad. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra, y con él declaramos pues suficiente ilustración al respecto y que procedamos a votar el proyecto de acuerdo. Muchas gracias, concejal Cristian Meneses. Antes de ir a votación, secretario, tome nota de lo que acaba de decir el concejal Cristian Meneses, y ojalá usted pueda analizar o proponerle al equipo de gobierno del alcalde que en el presupuesto del 2026, con la misma plata de movilidad, podamos apuntarle a unos semáforos en 2 o 3 puntos estratégicos en el corregimiento de Curulao, que es un municipio en población dentro de un distrito. Creo que lo podemos hacer y dejarlo proyectado en el presupuesto del 2026, que debe venir al Consejo ahorita en noviembre. Abro la discusión para aprobar la ponencia. Continúa la discusión. ¿Aprueban el proyecto de acuerdo y la ponencia? Señor presidente, aprobado con votación exacta el proyecto de acuerdo por medio del cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos del distrito de Turbo correspondiente a los recursos generados en multas de tránsito y transporte. Señor presidente. Honorables concejales del distrito del Turbo, sometemos a consideración el título del proyecto. Abro la discusión para aprobar el título del proyecto. Continúa la discusión. ¿Aprueba el título del proyecto? Señor presidente, aprobado con votación exacta también el título del proyecto por medio del cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos del distrito de Turbo, Antioquia, correspondiente a los recursos generados en multas de tránsito y transporte para que se convierta en ley distrital. Señor presidente. Honorables concejales del distrito de Turbo, desean que este proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo distrital y sea enviado al señor alcalde para su sanción. Abro la discusión. Continúa la discusión. ¿Aprueban? Aprobado, señor presidente, para enviárselo al señor alcalde el proyecto de acuerdo, el acuerdo por medio del cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos del distrito de Turbo correspondiente a los recursos generados en multas de tránsito y transporte, será enviado para su conocimiento y sanción, como lo ordena el Consejo, al señor alcalde distrital. Muchas gracias. Por favor, secretario, continúe con el orden del día. Señor presidente, ponencia para segundo debate del proyecto de acuerdo 030, por medio del cual se concede autorización al alcalde para comprometer vigencias futuras ordinarias
e intervención del señor secretario de Hacienda, Tulio Salgado, e intervención del secretario de Infraestructura, Boris Baena. Señor presidente, leo la ponencia. Continúo con la ponencia, secretario. Señor presidente, Turbo 25 de octubre de 2025, honorables concejales en plenaria. Honorables concejales, por medio de la resolución 221 de octubre de 2025, nos asignan como ponentes del proyecto de acuerdo 030, por medio del cual se concede autorización al alcalde para complementar vigencias futuras ordinarias. Esto tiene incidencia sobre la normatividad de ejecución de algunos proyectos clave que están incluidos en nuestro plan de desarrollo Turbo Puerto de Esperanza y Vida, puesto que las alianzas con otras entidades públicas garantizan que varios renglones de la inversión social tengan un servicio público oportuno, una calidad de educación oportuna y todo lo expuesto que está solicitando en estas facultades para comprometer las vigencias futuras ordinarias en estos varios proyectos y garantizar la continuidad de acciones estratégicas en el distrito de Turbo. Como lo mencioné en otras ocasiones, hemos solicitado las facultades en la Ley 819/2003, ofrece un marco regulatorio que cambia radicalmente la forma de planear los territorios, en especial en lo relacionado con la garantía en la continuidad de la prestación de servicios esenciales para la comunidad y estabilidad en el mediano plazo, de las políticas sociales o sectoriales que cuentan con el suficiente análisis y proyección. Esto nos inspira a que como distrito demos los pasos adecuados y reconozcamos la solidez de los procesos de planificación en las que gozan hoy en día otros programas que estamos ejecutando y aliados específicos que los pone paso a paso. Para detallar, el proyecto de atención integral al adulto mayor de la Secretaría de Bienestar Social tiene dos aliados estratégicos institucionales, a saber, el Instituto Municipal de Deportes y Recreación, con quienes se adelantan los importantes labores de recreación y mantenimiento físico de nuestros mayores, mientras que el ICBF se suscribe en un convenio que nos permite mantener a los adultos mayores en condición de abandono en un hogar geriátrico con condiciones de vida dignas. Es esencial mantener este tipo de convenios sin interrupciones, por lo que acudimos a la necesidad de permitir que los recursos de este proyecto se orienten a la asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras. Siguiendo estas líneas de trabajo, se cuenta con los datos y proyecciones consistentes que permitirán que el distrito establecer unas metas claras de inversión en estos proyectos. En estos proyectos de gastos sociales durante el mediano plazo, garantizando la continuidad de la prestación del servicio público y los compromisos del distrito en el proyecto Turbo Puerto de Esperanza y Vida. Propongo entonces, honorables concejales, autoricen comprometer vigencias futuras previo cumplimiento de los requisitos legales como prueba del reglamento vigente, en la autorización previa decidida por el CONFIS y las demás certificaciones expedidas por las secretarías técnicas como lo ordena la Constitución y la ley. Con su respaldo decidido podemos entonces lograr que los servicios públicos en los que requerimos concurso de pares del sector público no se detengan por las restricciones que rigen la época preelectoral, permitiendo dirigir los esfuerzos administrativos para solucionar otros problemas esenciales. En mérito de lo anterior expuesto, solicito a ustedes, honorables concejales, el voto positivo para este proyecto de acuerdo para la plenaria que se convierta en ley distrital. Atentamente, Israel Pérez Hernández, concejal ponente y coordinador de ponentes, y Cristian Camilo Meneses, concejal ponente. Señor presidente. Honorables concejales, damos apertura al debate sobre la ponencia del proyecto de acuerdo 030 y sobre la ponencia tiene la palabra el secretario de Hacienda y el secretario de Infraestructura para que se dirijan ante la plenaria del Consejo Distrital de Turbo, Antioquia. Abrimos el paso para que puedan intervenir. Bien pueda, secretario de Infraestructura, tiene el uso de los micrófonos ante la plenaria del Consejo Distrital. Chismoseando esto. Ya está prendido. Bueno, muy buenos días para todos. Bendiciones, honorables concejales. Hoy
Si bien es cierto, estamos adelantando procesos para que nuestro distrito no se detenga. Es por eso que hoy estamos solicitando comprometer los recursos de vigencia 2026 en cuanto a saneamiento básico para seguir optimizando el sistema de alcantarillado, construcción de los mismos y las adecuaciones de los mismos. En Currulao tenemos unos puntos críticos que hay que darle solución. En el casco urbano también se presentan estas situaciones y por ende hoy nosotros hacemos la solicitud de utilizar estas vigencias futuras para darle continuidad a los procesos que llevamos a cabo en el transcurso del año. Entonces, no siendo más, se pone a consideración el compromiso de esta vigencia. Ya Tulio les explicará más al fondo qué se pretende con esto para seguir avanzando en el territorio como tal. Les doy las gracias por este espacio. Estamos prestos a seguir trabajando por nuestras comunidades y para eso necesitamos el apoyo de ustedes. Gracias. Muchas gracias, secretario. Le damos el turno al secretario de Hacienda, doctor Tulio Salgado, para que se dirija a la plenaria sobre las vigencias futuras. Buenos días nuevamente. El tema de las vigencias futuras es un compromiso importante en muchos sectores, muchas situaciones, debido a que cuando se da este ejercicio como de ley de garantía, ayuda a garantizar, digamos, la proyección de los proyectos que se están ejecutando y se van a ejecutar en las siguientes vigencias. Amparado en la ley 819 y amparado en la ley 1483, la ley 819 ampara las vigencias futuras ordinarias y extraordinarias. La ley 1483 ampara la ley de vigencias futuras excepcionales. En este caso se presentan ordinarias porque los proyectos están en ejecución en la vigencia y la idea es que sigan en continuidad debido a la ley de garantía el próximo año. En pro de no detener la administración, se viene una ley de garantía el 8 de noviembre y en pro de no detener la administración en algunos procesos que se tienen que llevar a continuidad, se presenta este proyecto de acuerdo de vigencias futuras en los sectores que se deben de continuar desde enero hasta que se levante esta ley de garantía que posiblemente sabemos y posiblemente va a llevar hasta junio. Dado el caso, reitero, la alcaldía o la distritalidad no se puede detener, sus proyectos tienen que continuar y por eso se hace esta propuesta. En los sectores de infraestructura se hacen una propuesta aledaña a los proyectos que se están ejecutando en temas de alcantarillado, optimización de aguas de alcantarillado, optimización de construcción de alcantarillado y otros. En el sector de adulto mayor se hace una proyección debido a que hay algunos sectores que ella está ejecutando, por ejemplo, el tema de los ancianos que están recepcionados en Santa Fe, Antioquia. Eso no puede parar, eso diariamente, mensualmente se tiene que estar haciendo el tema de pagos y organización del contrato, por lo tanto no se puede detener y esperar que en junio se vuelva a adjudicar, porque es un riesgo con estos ancianos. Si llega a morir un anciano sin atención o algo, tenemos un riesgo en temas legales en la distritalidad. Hay otros proyectos que se están llevando a cabo en este proyecto de acuerdo, como es el tema de la UNP en temas de Secretaría General, que es la protección al alcalde, y ese también tiene que iniciar desde enero, por lo tanto se tiene que proyectar a vigencia futura.
También está el proyecto de deporte, que también debe iniciar iniciando el año. Está el proyecto de fortalecimiento y desarrollo estratégico para la seguridad, justicia y convivencia ciudadana. Esto tiene que ver con gobierno. Una parte que inicia en el inicio del año se pacta a vigencia futura, y el resto, cuando ya se levanta la vigencia futura, se puede empezar a contratar. Cuando se hace un tema de vigencia futuras, ordinaria o extraordinaria, en este caso pues es ordinaria, hay que tener en cuenta de que en 6 meses usted no va a ejecutar un presupuesto corriendo, y son prácticamente el próximo año. Si nosotros no adjudicamos algunos proyectos de acuerdo a vigencia futura, en 6 meses quedarían 6 meses prácticamente para ejecutar el presupuesto de inversión. Entonces se adjudican algunos proyectos que tengan que llevar continuidad iniciando el año para que no se detenga la distritalidad. En este orden de idea también presentamos el proyecto de acuerdo de optimización del 3, en corregimiento del 3, para la unidad de corregimiento del 3 en unidades sanitarias. Esto es una destinación especial que llega desde Futuraseo y se debe invertir en esa destinación especial. También se pactó de ponerlo en vigencia futura porque debe iniciar también al inicio del año. Tenemos también fortalecimiento en salud pública del distrito de Turbo, los temas de salud asociados a el PIT, entre otros, porque deben de iniciar a más tardar en febrero todo este proceso social que se hace a través del PIT. Por eso había que colocarlo también en vigencia futura, proyectándolo, porque a junio no nos darían las fechas para cumplir la meta de este proyecto de plan, el PIT, plan de territorial. Eso, plan de intervenciones colectivas, exactamente. Gracias, Israel. Todos estos proyectos que presentamos es por la necesidad y la premura de darle continuidad desde el inicio del año, porque aquí no está todo el proyecto de inversión, es solamente una partecita que le da la continuidad en el inicio del año a la distritalidad para que no se detenga. Ya lo demás se va contratando después, a mediados de junio, que ya se levante la ley de garantía. Secretario, muchas gracias por su intervención. Se abre el espacio para el debate de la ponencia presentada por los concejales Cristian Meneses e Israel David Perea Hernández. ¿Los componentes desean intervenir al inicio del debate o van a cerrar el debate? Le hago la consulta al concejal Cristian Meneses. Cierran, listo. Sobre la ponencia tiene la palabra el concejal Hernán Llorente Quiñones. Gracias, presidente. Presidente, breve, para solicitarle votación nominal, por favor. Muchas gracias, honorable concejal. No habiendo más intervención, está aprobado el concejal Cristian Meneses y vamos a votación, señor secretario. Presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Creo que Secretaría de Hacienda, a quien agradecemos que vengan acá. Ese es el deber ser con los proyectos de acuerdo que se presentan. Anteriormente le pedíamos a los secretarios vengan, quien tiene la información, más allá de que el concejal se acerque a su oficina de despacho, el que vive el día a día y que le entregue. Hola, 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 hola. Suena con... Hola. Y que de alguna manera
ese es el deber ser, secretario, el venir acá a exponer los proyectos de acuerdo, proyectos de tal naturaleza e igual de importancia para el distrito de Turbo, y que esperamos que la corporación respalde en pleno todas esas iniciativas que se vienen desde allá. Por lo tanto, presidente, creo que fue muy explícito el secretario y pedimos de que se declare suficiente ilustración y vayamos a voto, se llame a lista como solicitó el concejal que me antecedió. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable concejal Cristian Meneses. Por favor, el concejal Israel David Perea no va a intervenir. Listo. Por favor, secretario, llame a lista y verifique la votación. Señor presidente, llamo a lista para aprobar el proyecto de acuerdo positivo, para negar lo negativo. Llamo a lista, señor presidente. Argüelles Galvis Yerlin. Positivo. Correa Valencia John Freddy. Serén Villorino. Momento, secretario. Concejal, para poder votar tiene que ingresar al espacio. Vote, por favor. Vuelve y llámelo, por favor. Correa Valencia John Freddy. Serén Villorino Ignacio. Negativo. Cuesta Mayor Malo Fernando. Osorio Zapata Bernardo. Meneses Álvarez Cristian. Mercado Grajales Rafael. Meléndez Perea Alejandro. Ríos Cuesta Andrés Felipe. Llorente Quiñones Miguel. Perea Hernández Israel. Taborda Gómez Jonathan. Sánchez Ortiz Gilberto. Vergara Cuesta Aladier. Vargas Osos Dairo. Villar Osorio Luis Germán. Villera Guzmán Johanis Paola. Señor presidente, de 17 honorables concejales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 votos positivos, 2 votos negativos. Fue aprobado el proyecto de acuerdo por medio del cual se concede autorización al alcalde para comprometer vigencia futura ordinaria, señor presidente. Honorables concejales, leído el título del proyecto, se coloca en consideración de esta plenaria. Abro la discusión para aprobar el título del proyecto. Continúa la discusión. ¿Aprueba el título? Aprobado, señor presidente, el título del proyecto por medio del cual se concede autorización al alcalde para comprometer vigencias futuras ordinarias. Honorables concejales, aprobado el proyecto de acuerdo y el título. Quieren los honorables concejales del distrito de Turbo que este proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo distrital y sea enviado al señor alcalde para su sanción. Abro la discusión, continúa la discusión. ¿Aprueban? Aprobado, señor presidente, el acuerdo por medio del cual se concede autorización al alcalde para comprometer vigencias futuras ordinarias será enviado al señor alcalde para su conocimiento y sanción legal, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Continúa durante el día. Señor presidente, lectura de comunicaciones. Hay 2 comunicaciones, señor presidente. Ok, un momento. Antes de la comunicación, le solicito al secretario de Hacienda que espere un momentico por una consulta que le vamos a hacer en temas varios. Lea las 2 actas, por favor. Señor presidente, resolución de ponencia número 023, por medio del cual se nombra un ponente, el Honorable Consejo Distrital de Turbo, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales y conferidas por la Ley 136 del 94, y considerando que el artículo 72 de la Ley 136 del 94 faculta al presidente de la corporación para nombrar ponente en los proyectos de acuerdo presentados en consideración del Consejo. Resuelve, artículo primero, nombrar un ponente en comisión primera de plan y presupuesto de bienes para el proyecto de acuerdo 031 de octubre de 2025, por medio del cual se adopta una exención para unos predios de propiedad de la S Hospital Francisco Valderrama de Turbo, al honorable concejal Germán Villar de la Comisión Primera de Plan y Presupuesto de Bienes como ponente. Artículo segundo, la presente resolución rige a partir de su promulgación. Comuníquese y cúmplase dada en Turbo a los 25 días del mes de octubre de 2025. Señor presidente, resolución número 222 de octubre de 2025, por medio del cual se nombra un ponente. El Honorable Consejo Distrital de Turbo, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
y en especial las conferidas por la Ley 136 del 94, y considerando que el artículo 72 de la Ley 136 del 94 faculta al presidente de la corporación para nombrar ponente en los proyectos de acuerdo presentado a consideración del Consejo, resuelve, artículo primero, nombrar un ponente en comisión primera de plan y presupuesto de bienes para el proyecto de acuerdo 032 de octubre de 2025, por medio del cual se amplía una exención para un predio de propiedad de la Universidad de Antioquia. Al honorable concejal Daladier Vergara Cuesta de la Comisión Primera de Plan y Presupuesto de Bienes como ponente. Artículo segundo, la presente resolución rige a partir de su promulgación, comuníquese y cúmplase, dada en Turbo los 25 días del mes de octubre de 2025. Señor presidente, leídas las comunicaciones. Leídas las comunicaciones, por favor, continúe con el orden del día, señor secretario. Presidente, proposiciones y temas varios. Estamos poniendo temas varios y antes de despedir los secretarios de despacho, yo sí le solicito nuevamente el día de hoy, secretario Tulio Salgado, présteme atención un segundo, sí le solicito que se comprometa con esta corporación, entendiendo las finanzas difíciles que maneja el distrito, que se comprometa con esta corporación para que esta semana, que los días de pago son martes y jueves, 4 concejales aún no se les ha pagado los honorarios del mes de agosto, y que por favor puedan girar a esta corporación los 1.5 correspondientes a la misma. Nosotros sí le queremos agradecer a usted que antes de irse se pueda despedir ante la plenaria y pueda asumir compromisos, ya que usted es el jefe inmediato del subsecretario de Hacienda y del jefe inmediato del tesorero, que viene siendo un empleado a cargo suyo. En ese sentido, quiero que se despida de la corporación y nos deje un mensaje de con qué podemos contar como Consejo Distrital esta semana en temas de giros a este Consejo Distrital. Lo invito a que intervenga y pueda despedirse de la plenaria. Bueno, Jonathan me pone en jaque. Compañero, mire, nosotros todos dependemos siempre de recaudo, ¿cierto? Estamos haciendo acciones para mejorar esto, entre todos, incluyéndolos a ustedes mismos, porque el tema que nos acaban de aprobar para el descuento es una alternativa que ustedes mismos participaron y nos van a ayudar, y debido a eso debe ser recíproco, ¿cierto? Debemos de ayudarnos mutuamente. Entonces, para esta semana, si Dios nos ayuda y empezamos a hacer pues todo este tema de evacuación de temas de ingresos, naturalmente, inclusive me gustaría llevarme los nombres de los 4 que dice el presidente del consejo ahora que aún se les debe. Necesito llevarme los nombres de los 4 que aún se les debe para yo sentarme con el tesorero y mirar la viabilidad de poderlos siquiera, por lo menos a usted, evacuarlos el mismo martes, si Dios nos ayuda, ¿cierto? Posteriormente, pues, de acuerdo al ingreso que vayamos teniendo, inmediatamente sopesarlo, priorizar ese tema de ese 1.5 de aquí, que tiene toda la razón el presidente del consejo y todos los concejales ayer cuando me jalaron las orejas, de que sí, no debiéramos de estar adeudados en 1.5, pero es la razón de ser de lo que está pasando en el distrito en este momento. Todos debemos ser comprensibles y lo que está pasando es de todos y ayudarnos entre todos. Muchas gracias, secretario. Entonces esperamos por lo menos esta semana 1.5 y el pago de los honorarios de los concejales que faltan. Concejales, estamos en temas varios. Tenemos una invitación de la secretaria de Gobierno en Cholas para esta plenaria. Quiere saludarnos y presentarse ante nosotros el día de hoy la secretaria de Gobierno a las 12 del mediodía. Sobre temas varios va a intervenir el concejal Israel David Perea Hernández. Saludos para todos con los buenos días. Presidente, aprovechando aquí la coyuntura que está el secretario general, si es de vital importancia de que se envíe el mensaje por el medio del Consejo sobre el decreto que emite la administración distrital sobre el toque o la ley seca, perdón, en el marco de las elecciones a consultas instauradas para el día de mañana, domingo
2025. Si bien entendemos que todos estos mecanismos de participación y que nos permiten elegir y ser elegidos son importantes, desde los pasados comicios de los consejeros, de las elecciones de consejeros de juventud, y para mañana las consultas de partidos son de vital importancia, pero estas no deben de cierta manera limitar el desarrollo y el bienestar económico del comercio de nuestro territorio, entendiendo de que hace pocos días atravesamos una calamidad y una gran dificultad a causa del invierno. Pues ya hace 8 días tuvimos una ley seca y mañana, es decir, mañana se cumplen 8 días, vamos a tener otra ley seca. Entonces, dentro de la lógica de las estrategias que se están plasmando, sí sería importante dejarle claro a los comerciantes a partir de qué horas, ¿sí?, empieza a regir esta ley seca y a qué horas terminan. Entendiendo, en el entendido de que estas no son unas elecciones muy saturadas, de hecho son pocos concurridas, entonces por lo tal no justificaría la fuerza de tener una ley seca y obligar de cierta manera al comercio a limitar sus ventas por estas acciones. Creería yo que incluso no debería haber ley seca tal como va a pasar con los hermanos municipios de Apartadó y Chigorodó, entre otros, ¿sí? Porque realmente el perjuicio se va a notar en este caso nuestro comerciante. Antes todo lo contrario, busquemos las medidas menos traumáticas que puedan ayudar a que nuestros comerciantes puedan aprovechar sus fines de semana, bien sea que la ley seca sea a partir de las 3 de la mañana del día domingo y que sea solamente en el transcurso por lo menos de las elecciones hasta las 5 y ahí fuera gallo, pero que eso no nos inhabilite la posibilidad de aprovechar el comercio, sobre todo en el sector entretenimiento. Señor secretario, les agradezco puedan tener en cuenta estas sugerencias y con esto yo sé que tendrían en cuenta a la ciudadanía comerciante del distrito de Turbo. Muchas gracias, señor presidente, por la participación. Muchas gracias, honorable concejal Israel David Perea Hernández. Me uno a su mensaje. Secretario, trate de enviarnos el decreto a los concejales con los horarios específicos para que podamos, la comunidad pueda, concejales, moción de orden, por favor, para que la comunidad pueda tener la tranquilidad que no se va a afectar el comercio. Tiene la palabra el concejal Cristian Meneses. Concejales, no terminó la sesión, moción de orden un momento, compañeros. Cristian, tiene el uso de la palabra. Gracias. Hola. Secretario de Infraestructura, la sesión no ha terminado. Hola. Acá se escucha, ¿no? Se escucha, ¿no? Hola. Bueno, secretario. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Le reitero mi saludo a todos los presentes. Secretarios, gracias por estar en esta sesión cumpliendo con el deber. Hoy sábado 24 o 25. 25. Este reloj siempre me tiene un día menos. Yo creo que ya los compañeros pusieron con relación a la medida, aclarar que la medida de toque de queda solo arranca desde las 2 de la mañana del día domingo hasta las 5 p.m. de la tarde. Esos horarios serían solamente los que tendrían ley seca, por el contrario, y con su cierre normal el día domingo. Es decir, que hoy, el día sábado, iría normalmente hasta las 2 de la mañana, el día domingo, normalmente el comercio nocturno y demás, es decir, la venta de licor, iría hasta ese horario, se suspende nuevamente y se suspende hasta las 5 p.m. del mismo domingo y ahí vuelve con normalidad. Y agradecemos también a la administración que haya, de alguna manera, yo quisiera que se hubiese levantado toda la medida, porque en especial el distrito de Turbo fue el que más sufrió el tema de la naturaleza, sobre todo el casco urbano, y
y que realmente pues hoy son los bastante afectados. Por otro lado, y como lo decía ahorita, para la comunidad en especial de Curulao, le solicitábamos a través de la aprobación de estos proyectos de acuerdo y demás, donde se prevén un mayor recaudo que sea tenido en cuenta Curulao, para que de alguna manera podamos instalar unos semáforos sobre la vía nacional de Curulao. A mí me preocupa mucho esa movilidad. Tenemos muy pocas vías pavimentadas, entre eso está la vía nacional y es muy congestionada. Entonces, hemos propuesto, hace días lo venimos hablando, de hecho, revisando nuestro plan de desarrollo, Turbo Esperanza y Vida, estamos inmersos allí, por lo tanto no es un problema hacerlo. Por eso también le hago un llamado al señor alcalde, al secretario que no está aquí, que vuelvo y se lo reitero, es importante de que nosotros coloquemos unos cerca de 3, 4 semáforos, qué sé yo, lo que arrojen los estudios de factibilidad en Curulao para mejorar la movilidad, sobre todo en esas horas pico, que dificulta también mucho el paso del peatón de un lugar a otro. Tenemos que esperar que los carros tomen conciencia, que la motocicleta tome conciencia y pare y le ceda el paso al peatón. Entonces necesitamos mejorar la movilidad, sobre todo allí donde hay estudiantes, donde salen las zonas escolares y todo el estudiante tiene que esperar a que sea a que quiera hacerlo, a que tenga voluntad quien va en la motocicleta o quien va en el carro para poder detenerse. Necesitamos con urgencia unos semáforos, se vienen a partir de noviembre, dentro de poco, este noviembre, no hablo del noviembre del 2050, sino del noviembre del presente año, inicia la operación Puerto Antioquia, lo cual también va a incrementar el flujo vehicular. Entonces es importante de que tomemos estas medidas ahora, antes de que tengamos más hechos que lamentar y que por supuesto mejoren la movilidad en la localidad agrícola y portuaria, más exactamente en Curulao. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Muchas gracias, señor concejal Cristian Meneses. No habiendo más intervenciones, continúe con el orden del día, señor secretario. Señor presidente, agotado el orden del día. Honorables concejales, agotado el orden del día, se levanta la sesión, se convoca para mañana 10 a.m., mañana domingo 10 a.m.